Hola, hoy estamos con José Adrián Cornejo, una de esas personas que guardan en su memoria la verdadera historia de Salamanca, la que no sale en las guías turísticas. Él ha vivido la transformación radical de Pizarrales y el barrio Carmen, él donde pasó su juventud. Así que nos va a contar un poco la historia que él tiene de nuestro barrio y también como miembro de la Junta Permanente de la Semana Santa que fue. Hola, buenos días, José. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, te voy a empezar un poco porque en qué calle naciste de Pizarraste y cómo era esa zona cuando tú... Yo, a ver, de la primera época recuerdo un poco, bueno, muy poco. Yo nací en la calle Juan Miguel, que está al final de la calle La Luz, a mano izquierda. Sí, sí. Una casa muy humilde. Yo recuerdo, bueno, pues cómo eran las casas del barrio. Ten en cuenta que yo nací en el año 54, con lo cual estamos hablando de una época en la que el barrio pues era lo que era, un barrio humilde, pobre. Las casas eran muy humildes y de esa etapa recuerdo muy poco, porque luego a partir de ahí ya nos fuimos a vivir al Teso Buenavista y esto ya sería con 8 o 9 años, pero todavía recuerdo los primeros años en los que iba a la escuela, por ejemplo, a la escuela de los Cañones. Hay gente, todavía tengo amigas y amigos que cuando les digo han vivido en la zona de los Cañones y le digo, aquí vivía yo en la escuela, se sorprenden, me decía, pero aquí había escuela. Digo, sí, aquí había escuela, se llama la escuela de los Cañones. Y ya te digo, de esa época, porque ahí ya me pilló con 8 o 9 años, la verdad que recuerdo muy poco, claro, ten en cuenta que en esos años se recuerda muy poco. Sí tengo más vivencias y más recuerdos de la época en la que nos fuimos a vivir al Teso Buenavista. Y luego ya a partir de ahí nos fuimos a vivir al Barrio del Carmen, con lo cual prácticamente toda la vida he estado vinculado al barrio del Carmen. En el Teso Buenavista no había agua. No, en el Teso Buenavista no había agua, había una plaza al finalizar el colegio que había, el Rodrigo Saniceto creo que era, sí. Allí había una plaza con un grifo y allí teníamos que ir a buscar el agua, no había agua en las casas. No hace muchos días estuve por allí dando un paseo y recordando un poco todas aquellas vivencias, y claro, la plaza ya ha desaparecido, el colegio lo ampliaron, sí. Pero la calle de Teso Buenavista, bueno, todavía hay casas que sí, que están prácticamente igual, ¿no? Y ya te digo, los recuerdos que tengo de aquella zona son buenos. ¿En qué año fuiste al barrio Carmen? Pues mira, yo al barrio Carmen llegaríamos con, a ver, mi hermano murió cuando yo tenía 10 años, pues cuando yo tenía 11 años, 12 años. O sea, estamos hablando del año 65, ¿no? Yo nací en el 54, 65, 66. Ya nos bajamos al barrio Carmen, a la calle de Grada, pero bueno, luego a partir de ahí, bueno, ya vas creciendo y ya te vas al colegio, y la vida del barrio Carmen, bueno, pues todavía lo recuerdo con mucho cariño, hombre. Era cuando, pues eso, tenía la opción de salir a la calle a jugar con los amigos, al fútbol, al escondite, aquella época en la que no tenías nada, pero que de nada hacías casi un mundo, ¿no? Y tú te lo pasabas muy bien. Ya te digo, que en esa etapa, la del barrio Carmen sobre todo y la del Teso Buenavista, es la que más recuerdo con mucho cariño. ¿Cómo era el ambiente? Porque tú estuviste hasta los 18 años prácticamente, estuviste entre Pizarrales y Carmen. Sí. ¿Qué recuerdas de aquellos años de la adolescencia? Sí, mira, yo estuve, bueno, vinculado al barrio, yo creo que he estado toda la vida. Unas situaciones son otras, pero toda la vida he estado vinculado al barrio. Sí es cierto que a partir del año 75, que yo ya me marcho destinado a Madrid, cuando yo ingresé en el ejército, y me marcho destinado a Madrid, a partir de ese año, bueno, pues desaparezco un poco del barrio, ¿no? Porque solamente venía los fines de semana y ya sabes, en aquella época unos jóvenes los fines de semana los dedicamos a pasear con la novia, a estar con los amigos, y ya, espérate, digo, hasta ese momento, bueno, pues yo en el barrio, la verdad que lo viví con mucho, y lo recuerdo con mucho cariño, porque ahí fue cuando ya haces tus primeros amigos, y ya tienes las primeras vivencias, los primeros equipos de fútbol, los tuve en los salesianos, y con lo cual ahí ya empiezas a jugar a fútbol, ya haces tus primeros amigos,
bueno, te digo, una etapa buena y bonita, porque era cuando, bueno, pues en el barrio se vivía en convivencia, ¿no? O sea, los vecinos éramos vecinos, era cuando salías a la calle, sobre todo en verano, y charlaban las madres con las madres de tus amigos, los padres, los niños, es decir, era una época, yo ahora la recuerdo con mucho cariño y la añoro mucho porque, bueno, en la actualidad, es decir, todo eso se ha acabado, no hay esa convivencia que teníamos en aquella época, ¿no? Tenían un poco, pero era, te digo, de un poco hacías un mucho. Mucho, sí. ¿Cómo crees tú que ha cambiado el barrio en estos últimos? Hombre, yo creo que el En barrio, este tiempo, sí, desde que sí, tú... el barrio ha cambiado, pero yo creo que mucho y para bien, o sea, para bien. Claro, fíjate, yo te estoy hablando de una época, en los años 60, 70. Yo a partir de, ya te digo, como te decía antes, a partir del año 75, a ver, no desaparezco, pero bueno, estoy menos en el barrio, con lo cual lo veo menos. Pero claro, es decir, sigues vinculado al barrio por cuestiones familiares y lo que era la zona de la carretera de Ledesma, que yo todavía tenía ahí una hermana viviendo, y el barrio El Carmen, que tenía ahí a mis padres, hombre, cambió muy mucho. Es decir, lo que era la carretera de Ledesma, que, bueno, pues que prácticamente no había nada, había dos bares o tres bares, un kiosco, la peluquería, había muy poco. A la actualidad, claro, ha cambiado sustancialmente y, hombre, yo creo que ha cambiado para bien, ¿no? Para bien, como todos los barrios o como toda la sociedad que ha cambiado. Pero vamos, yo me alegro mucho que el barrio haya prosperado como ha prosperado en estos últimos años. ¿Tú has visto qué te gustaría que no cambiara en el barrio? Y has visto transformarse por completo. ¿Qué tiene Pizarrales que no tenga el centro, otros barrios donde tú has vivido? Mira, a mí me gustaría de Pizarrales que siguiera teniendo la idea de la vecindad, del amiguismo, es decir, de aquella época en la que todos éramos conocidos de todos, todos estábamos con todos, no tenían ningún tipo de problema. Si alguna familia tenía algún problema, la vecina de al lado estaban con ellos, es decir, era un socorro que tenías ahí. A mí me gustaría que eso no hubiera cambiado. Lógicamente es muy difícil, ¿no? Porque, claro, es decir, las casas entonces eran casas pequeñitas, eran bajitas, estaban unidas. Ahora ya se ha transformado todo esto en pisos, bueno, en edificios que ya no tienen nada que ver y los vecinos ya vamos un poco más a nuestro aire, ¿no? A mí me hubiera gustado que eso no hubiera cambiado nunca, pero bueno, la vida avanza como ha avanzado y eso no lo puedes cambiar. Hombre, todavía entre las personas mayores, vamos, de la época nuestra, un poquito más mayores, todavía sigue Ese compadreo, compadre, esa ese amistad, sí, amiguismo, sí, esa sí, sí, amistad. sí, sí. Sí, yo creo que no se debe de perder, ¿no? Yo creo que, por lo que tú dices, las personas mayores deberíamos de inculcárselo a los hijos y a los nietos, ¿no? Es decir, que no pierdan nunca esa relación de vecindad, de amiguismo, de convivencia, ¿no? Porque en cualquier momento determinado tú vas a necesitar de alguien y si siempre Sí, sí, tienes una ayuda al lado de efectivamente. tu casa o enfrente, bueno, pues siempre puedes socorrer a esta persona y tal. Eso yo creo que no se debería de perder nunca y nosotros yo creo que deberíamos de inculcárselo a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? Vivan donde vivan, que esa situación de convivencia que no la Es cambien. hombre, por desgracia, mayoritariamente aquí, porque a los vecinos ves que ahora pasas y no le das casi ni los buenos días, No, y no no, los no, conoces nada, tampoco, ¿no? nada. Y si vives en una comunidad donde hay ascensor, pues te montas en el ascensor, dices buenos días y la clásica conversación, qué buen día hace hoy, pero no sabes si es el vecino del cuarto, del quinto o del sexto. Sí, sí, sí. Y eso la verdad que es un poco triste, ¿no? Es un poco triste. Ya te digo yo, las vivencias que tengo y los recuerdos más cariñosos y más amables que tengo es de aquellos años en los que la convivencia era total, es decir, sabías quién vivía al lado de tu casa, las puertas siempre estaban abiertas, conocías a todos los hijos, a toda la Toda familia, la calle, sí, sí, sí. sí, a toda la calle, A toda conocías la calle. prácticamente a toda la calle, no Sí, sí. sabías quién vivía en el número 40 o en el número 24, Sí, 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 sí. y todo eso, bueno, pues hombre, todo eso ha cambiado y claro, y ahora cuando te encuentras, por lo que tú dices, ¿no? Un vecino que le dices buenos días por cortesía, pero no sabes si vive ahí o ha ido a ver a un familiar o tal. Entonces,
entonces, bueno, eso es un poco triste, ¿no? ¿Qué le dirías a los jóvenes que viven hoy día, que viven aquí en el barrio? Bueno, yo le diría a los jóvenes del barrio, es decir, yo viví en esa época de juventud, luego por circunstancias de la vida, bueno, lo tienes que dejar, ya pierdes un poco la relación con el barrio, que no abandonen el barrio. Es decir, yo creo que el barrio es importante, ¿no? Porque en el barrio, bueno, pues es donde prácticamente tú vas a hacer la vida, donde vas a tener tus amigos, donde posiblemente a lo mejor tengas tu novia, es decir, pero que el barrio que no lo abandonen nunca, les lleve la vida por donde les lleve, que no renuncie nunca A su al barrio, que no renuncie nunca a su barrio. Y si tienen ocasión, bueno, pues que no desaparezcan. Pero sobre todo el principal consejo, que sigan amando al barrio, ¿no? Que uno puede sentirse orgulloso de decir, soy de barrio, ¿no? Y del barrio de los Pizarrales, que hubo una época en la que decir que el barrio era del barrio de los Pizarrales era como, no sé, algo muy malo, ¿no? Pero yo siempre defendí el barrio, fuera donde fuera, dije que era de los Pizarrales con mucho orgullo, y eso es lo que tienen que hacer los jóvenes, no renunciar nunca a sus orígenes ni al barrio. Para terminar esta primera parte, cuéntanos alguna anécdota divertida que hayas cuando eras adolescente o... Mira, yo recuerdo, por ejemplo, bueno, pues aquellos años en los que, siendo chaval, ibas al colegio. Yo recuerdo, por ejemplo, recuerdo una época, y yo tengo algo así en el subconsciente, la época de la escuela de los cañones. Yo digo que soy un niño del plan Marshall. Cuando ibas a la escuela de los cañones y te daban en el recreo un trozo de queso amarillo y llevabas un vaso y te daban unos polvos, luego echabas un poco de agua y era la leche en polvo. Y de aquella época no lo recuerdo con cariño, lo recuerdo con algo, bueno, por ejemplo, el tema de la leche no la puedo utilizar, no la puedo beber, y yo creo que como consecuencia de aquellos años y tal. Y luego, pues los primeros años en el colegio de los salesianos, que claro, eres un niño con 10, 11 años, eres un trasto, te subías por todas las paredes y más de una vez y más de dos, pues me tuvieron que llevar con una pitera, o sea, en la cabeza, pero te digo, son trastadas de niño. Y bueno, y ya te digo, cuando lo hablo sobre todo con mi hijo, le cuento estas anécdotas, él se asombra y dice que bueno, que eso lo he leído en un periódico, lo he leído en la historia, y yo le digo que no, que eso lo viví realmente, ¿no? Y yo creo que eso es de las cosas que más recuerdo, y además que lo recuerdo con mucho cariño. Muy bien. Vamos con la segunda parte, que vamos a hablar de tu faceta en las cofradías un poco y en la Junta Permanente de Semana Santa. ¿Cómo empezó tu contacto con la Semana Santa salmantina? Pues mira, como casi... Bueno, ahora, la verdad que yo no llego a la Semana Santa salmantina a través de un amigo. Yo tenía un amigo que era jefe de paso de una imagen de la Hermandad Dominicana, un buen amigo de toda la vida, además muy conocido, Mary, tenía un bar en la calle Iscarpera, en la Navidad. Y yo era muy amigo de él, y él me introdujo en la Semana Santa, bueno, me introdujo, más que nada le tenía que hacer un favor, porque no tenía gente en aquella época para sacar el paso, y como amigo que era, bueno, pues él me lo pedía y yo no podía negarme, ¿no? Y estuve así como 2 o 3 años, y luego ya le dije, oye, pues si me vas a engañar todos los años para venirte a hacer un favor, pues mira, nos inscribimos, nos apuntamos, y así ingresé yo en la Hermandad Dominicana, oficialmente en el año 74, o sea que llevo 52 años como cofrade. Esos fueron mis primeros inicios como cofrade. ¿Cómo empezaste también luego la Junta Permanente? Tenías que estar en una cofradía, ¿no? ¿Cómo empezaste en la Junta Permanente? Luego yo, bueno, en la Hermandad Dominicana llegué a ser secretario del año 96 al 2000, luego del 2000 al 2008 fui hermano mayor, y ahí ya empiezas a conocer un poco lo que es la problemática de la Semana Santa, ¿no? Cómo se tienen que organizar las cosas y demás. En esa época, del año 2000 al 2006, también ejerzo como vicepresidente de la Junta de Semana Santa, con lo cual, bueno, que ya un conocimiento superior, ¿no? Y luego yo en el 2008, cuando ya dejo la Hermandad Dominicana por cuestiones de reglas,
Estoy ahí 2 años prácticamente desaparecido, no hago nada. Y en el año 2010 se celebran elecciones en la Junta de Semana Santa y ahí ya tomo la decisión de dar el paso. Sobre todo porque, bueno, ya te digo, como yo había sido ya vicepresidente, sabía más o menos cómo funcionaba la Junta de Semana Santa. Y bueno, los hermanos mayores de aquella época entendieron que podía ser, bueno, no sé si bueno o malo, pero bueno, entendieron que podía sacar un poco adelante la Semana Santa y así lo hice, ¿no? Sí, porque ha evolucionado bastante desde aquella época, ¿no? Sí, hombre, sí. La verdad que, a ver, todos los que han pasado por la Junta de Semana Santa, es decir, han hecho una labor importante. Sí. En la primera época, bueno, pues prácticamente no había nadie, no había nada. En aquella época eran secretarios ejecutivos, había un presidente que era un sacerdote. Luego, a partir del año 94, ya se hacen unos estatutos, ya se nombra una figura que es la del presidente. Y yo creo que todos los que han pasado, bueno, pues han puesto su granito de arena. Y yo cuando llegué, bueno, pues lo mismo, intenté divulgar sobre todo la Semana Santa y sacarla fuera de la ciudad, es decir, que se conociera un poco fuera de Salamanca. Y hicimos presentaciones en Madrid, en Zamora, en Ávila, en Badajoz, en Cáceres, en Plasencia, es decir, nos dedicábamos un poco a eso. Y luego, pues hacer un poco de hincapié también en la Semana Santa de Salamanca, pero dentro de la propia ciudad, ¿no? Sí, sí. Y bueno, yo creo que entre todos dos sí se consiguió algo. Sí, porque también estuvo el secretario, Pizarraleños de Adopción, que fue fundador del Cristo de la Vela y Nuestra Señora, vamos, de la Hermandad del Silencio. Agustín Encina. Sí, Agustín Encina, sí. Sí, yo que, a ver, y coincidí con él muchos años en mi época, en la primera época mía de presidente de la Junta de Semana Santa. Él era una figura que era la figura del contador, una figura súper importante. Y trabajé con él, pues yo creo que 4 o 5 años hasta que se modificaron los estatutos. Y la relación que he tenido con Agustín siempre ha sido excelente. Y bueno, de hecho la sigo teniendo. Y alma mater de la Hermandad del Silencio. Sí, es verdad. Eso. Sí. ¿Cuál consideras que es el legado? Porque ¿cuántos años estuviste de presidente? Yo estuve como presidente 10 años. Según los estatutos tenía que haber estado 8, pero en mi primer mandato, el decreto que me da el señor obispo y me nombra como presidente de la Junta de Semana Santa, me da un mandato un tanto extraño y me dice que soy presidente hasta que se elaboren unos nuevos estatutos de la Junta de Semana Santa. Tardamos 6 años en elaborar unos nuevos estatutos, con lo cual una vez que se aprobaron, pues hubo que hacer elecciones otra vez con los nuevos estatutos. Me volví a presentar, volví a salir elegido y con lo cual estuve 10 años. Me quedaba otro mandato de 4 años, pero yo entendí que ya, es decir, con 10 años era más que suficiente y en el 2020, que se me acabó el primer mandato de la segunda parte, pues ya lo dejé. Durante tu presidencia se celebró el 75 aniversario de la Junta de Semana Santa. ¿Cómo crees que ha evolucionado la institución de fundación hasta el momento que...? Mira, yo creo que uno de los momentos más, no importantes, sino agradables que yo viví fue la celebración del 75 aniversario, ¿no? Tuvimos la suerte de que en aquel año, bueno, el Ayuntamiento de Salamanca nos concedió la medalla de oro de la ciudad junto con el equipo de baloncesto de Perfumerías Avenida, y yo creo que fue un hito para la Semana Santa, es decir, pero más que nada era un reconocimiento a todos los que habían estado trabajando por la Semana Santa de Salamanca desde sus inicios en el año 42 hasta que llegamos al año 2017. La evolución, ya te digo, o sea, sobre todo en la última, a ver, como todo en la vida, los primeros años eran unos años un poco pobres, prácticamente no había nada. Luego ya a partir de los años 90 ya se empieza a gestionar un poco mejor la Semana Santa, ya reciben más ayudas, la gente ya se va abriendo un poco más, es decir, los medios de comunicación también tienen una parte importante y la verdad que la evolución ha sido buena, pero hay que reconocerle el trabajo que hicieron a todos aquellos que hasta que llegamos nosotros habían hecho algo por la Semana Santa con los escasos medios que tenían. Y eso hay que reconocérselo, ya te digo, sobre todo a ellos. Sí, porque bajo tu mandato salieron
más cofradías, nuevas cofradías. Sí, cuando yo llegué había una cofradía que era la Hermandad de Jesús Despojado, que bueno, ya estaba constituida, no procesionaba, ya se inicia el proceso de inicio de la procesión estando yo como presidente, y luego durante mi mandato se crean otras dos cofradías, la Hermandad Franciscana, que sale el sábado de Gloria, el sábado anterior al Domingo de Ramos, y la Hermandad del Rosario, perdón, Sí. que sale de los dominicos. Esas dos son las que se crían durante mi mandato. Pasamos de 15 cuando yo llegué a tener 18 cuando dejé el cargo. Ya para terminar, defendiste en su día llevar la Semana Santa más allá de Salamanca. ¿Crees que ha dado los pasos adecuados y la proyección que os marcasteis en aquella? Sí, mira, es decir, ya te digo, yo cuando llegué hubo gente que me decía que, a ver, entre comillas, que había que vender la Semana Santa. Yo decía que vale, que muy bien, que la Semana Santa de Salamanca la tenemos que llevar sea donde sea. La verdad que teníamos muy pocas cosas para poder llevar, ¿no? Porque claro, si vas a una ciudad a presentar tu Semana Santa tienes que llevar algo, ¿no? Tienes que llevar pues algún documental, algún vídeo, algún material didáctico. Y empezamos a trabajar en ese sentido, empezamos a organizarnos pues temas de vídeos, documentales, sacamos a la luz 2 libros de la Semana Santa. Uno era el de las procesiones y otro era el del patrimonio, y 2 libros excepcionales. Y con eso, bueno, pues fuimos primero a Madrid. Yo en Madrid estuve 2 años. Luego, a partir de ahí, colaborábamos mucho con la Junta de Castilla y León, que nos organizaba encuentros para divulgar la Semana Santa de la comunidad en Madrid, o en las ferias como Intur o Fitur. Y la verdad que cada vez que nos llamaban nosotros íbamos, y luego era por nuestra cuenta, pues ya te digo, íbamos a Madrid, a Ávila, estuvimos en Zamora, estuvimos en Cáceres, estuvimos en Plasencia. Es decir, de alguna manera divulgar un poco la Semana Santa fuera de la ciudad. Y ahora creo no, se sigue haciendo, y yo creo que la propuesta que hubo, o aquella iniciativa que tuvimos en su día, yo creo que fue buena y positiva, ¿no? Pero bueno, ya te digo, se sigue haciendo en la actualidad, y yo creo que eso no se debe de perder, porque cuanto más conocimiento se tenga de la Semana Santa de Salamanca fuera de la ciudad, mejor. Pero también hay que divulgarla dentro de la ciudad y que la gente participe. Bueno, pues te damos las gracias. Escuchar a José Adrián Cornejo, la voz de Forja entre las calles de Pizarrales y el Carmen, y el compromiso con su gente. Nos recuerda que la identidad de un barrio y la tradición de una ciudad se sostiene gracias a personas que viven con entrega. Su trayectoria, no solo como vecino, sino también como presidente de la Junta de Semana Santa salmantina, deja claro su dedicación y su arraigo. Puede convertirse en un legado para todos. Agradecemos tu tiempo, su memoria y su mirada, que ayuda a comprender mejor tanto Pizarrales como Salamanca. Muchas gracias. Ha sido un verdadero placer. Y sobre todo venir a hablar de 2 temas importantes como es el barrio y las. Bueno, pues como hacemos casi todos los entrevistamos en esta última época, desde que el ayuntamiento nos publicó el libro de Pizarrales, La última trinchera, sí, señor. También esperamos que nos saque la segunda parte, en la que estarás tú, por supuesto, entre otros. Así que lo importante es el barrio. Muchas gracias de nuevo, y gracias que siga luchando en la vida. Gracias sobre todo a vosotros. Ha sido un verdadero placer. Gracias.